Hola a todos, bienvenidos a este webinar como cada jueves. El día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la química Yesenia Martínez González. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Hola Jenny, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, también bienvenida. Bienvenidos todos los que nos están escuchando y viendo en vivo en esta transmisión. A continuación les voy a presentar un poco de la experiencia de nuestra invitada. Yesenia Martínez González es química de alimentos, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante activa de la Maestría en Seguridad Alimentaria, UNAD. Es jefa de aseguramiento de calidad e inocuidad en distribuidora New York Deli y Bagel, SADCB. Es docente para la licenciatura de nutrición en Univer Millennium 2015-2017, jefa de manufactura y calidad en Popotes de México SADCB 2013-2014, coordinadora de calidad en alimentos y técnicas SADCB 2011-2013 y analista de calidad en galletas de calidad SADCB del 2009 al 2011. Pues bienvenida, Yesenia, te dejo con la palabra para que inicies tu presentación. Muchas gracias Jenny, gracias por la invitación, gracias a todos los que están sintonizando en este momento para poder disfrutar de este tema tan maravilloso. Bueno, iniciamos chicos, el tema es aditivos alimentarios, mitos y realidades. Todos los días nosotros realizamos consumo de diversos alimentos. Hoy en día es muy importante, hace algunos meses se hizo una actualización en una de las normas de etiquetado, la norma 051. Esto nos conlleva una gran cantidad de cosas, tanto al sector industrial como a nosotros como consumidores de estos alimentos. No hay ningún día que no llevemos a cabo el consumo de uno de estos alimentos procesados. Pero ¿cuál es la percepción de los consumidores frente a estos alimentos? ¿Qué es lo que piensan, qué ven, qué observan, qué imaginan muchas de estas veces? Bueno, respecto a los aditivos alimentarios, son como 4 de las grandes ideas que nuestros consumidores tienen al respecto. 1. Los aditivos se usan para engañar al consumidor. Esta es una idea que está muy frecuente y presente en muchos de nuestros consumidores. Es que los utiliza la industria para enmascarar sabores, para enmascarar colores o malas prácticas de manufactura. 2. Los aditivos suelen causar cáncer. Esta es una de las ideas más arraigadas en los consumidores. Es de las más frecuentes que vamos a utilizar y escuchar y es algo preocupante, pues ahorita más adelante vamos a revisar el porqué de esta situación. 3. Los aditivos alimentarios son elementos tóxicos. Esto va muy de la mano con el elemento anterior que acabamos de mencionar. Y la cuarta idea muy arraigada en los consumidores nos dice que los aditivos son malos para la salud. Globalmente son como las 4 ideas fundamentales que los consumidores presentan respecto a los aditivos alimentarios. Vamos a revisar un poquito acerca de esto. Algo primordial es realizar una buena labor de información al consumidor. No es que sean malos, no es que sean buenos del todo. Vamos a ver el por qué y cómo su beneficio de estos aditivos alimentarios en los alimentos, por qué es tan importante. Para iniciar, vamos a dar una definición sencilla para que todos podamos comprender a qué me refiero más adelante con estos conceptos. Una manera sencilla de definir los aditivos alimentarios es una sustancia o una mezcla de estas sustancias que se adicionan de manera intencional. Si ustedes observan, hago énfasis en esta palabra, adicionado de manera intencional, porque muchas veces pudieran aparecer como contaminantes o como elementos que no queremos en nuestro proceso.
Es importante señalar que se llevan a cabo en alguna de las etapas del proceso. Puede ser producción, envasado, conservación de estos alimentos y obviamente todo esto nos trae un beneficio. En esta diapositiva podemos observar los dos primordiales elementos que les menciono, que es durante la producción o durante el envasado de nuestros alimentos. Con alimentos estamos hablando, nos estamos haciendo referencia a alimentos procesados. Puede ser un jugo, un yogur, un embutido, queso, inclusive alguna bebida como algún jugo, etcétera. A nivel mundial, existen dos organizaciones fundamentales que se encargan de manera conjunta de administrar todo esto que respecta a los aditivos alimentarios. Es la FAO y la OMS, cuyas entidades emiten recomendaciones para el consumo de aditivos alimentarios, mediante algo que se llama Codex Alimentarius. Cuando estas dos organizaciones se unen, nace una nueva que se llama JECFA, que desde el año 1954 se dedica a estudiar y analizar y liberar estos aditivos alimentarios. Estas entidades establecen algo que se conoce como IDA. IDA es la ingesta diaria aceptable. Esta IDA va a ser muy importante para todos los aditivos alimentarios, ya que es la concentración o la cantidad de un compuesto que puede consumir una persona de por vida sin que éste le represente un riesgo a su salud. Todo esto está basado en algo primordial, que es el peso corporal. ¿Por qué? Estos estudios normalmente se llevan a cabo en animales de laboratorio. Normalmente suelen ser ratas o ratones y se observan los efectos colaterales de estos de acuerdo a su peso. ¿Qué quiere decir esto? Que no una dosis va a causar el mismo efecto en una persona que puede pesar 25 kilos y una que puede pesar 70 o 80 kilogramos. Es muy importante conocer este concepto y la JECFA es la que se encarga de emitir estos IDAs. De manera muy global, el Codex Alimentarius clasifica estos aditivos alimentarios en tres tipos, A, B y C. A los considera los más inocuos, los cuales determina tipo GRAS, que son normalmente muy seguros sin importar la cantidad que se haya ingestado. Mientras que los C van teniendo más limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor concentración haya en un producto, se debe delimitar no el producto, sino este aditivo alimentario para evitar efectos colaterales o de toxicidad en estos alimentos. Pero una muy buena pregunta es, ¿por qué agregamos aditivos alimentarios a todos nuestros alimentos procesados? Hay tantas declaraciones alrededor de esto, que si causan cáncer, que si puede ser cáncer de colon, cáncer de estómago, que si causan hiperactividad en los niños. Entonces, si son tan malos, ¿por qué se agregan a los alimentos? Vamos a revisar un poco. Ok, estos aditivos, si recordamos un poquito de su definición, nos van a ayudar cuando se agregan de manera intencional a controlar y elaborar alimentos más atractivos para los consumidores. Como podemos ver, pueden proporcionar color, cierto grado de dulzor, nos ayuda a conservarlos y mantenerlos más frescos. Y en algunos casos, como en el de las mermeladas que mostramos en la pantalla, suelen ser gelificantes que nos ayuda a obtener un producto final deseado. Lo que está prohibido es utilizar estos aditivos alimentarios para enmascarar malos olores, malas prácticas, mala calidad de las materias primas. ¿Por qué? Porque esto se presta a algo que actualmente y está muy en auge en el área de alimentos, llamado fraude alimentario. Estamos engañando al consumidor. Estamos realmente declarando algo que no es falta de ética, es una falta de profesionalismo y técnica por parte de la persona que está haciendo la dosificación en los alimentos procesados.
En México existen leyes que sí nos restringen los máximos a utilizar de ciertos aditivos alimentarios. México no tiene la capacidad como tal de realizar estudios a profundidad para emitir limitaciones en cuanto a estos aditivos alimentarios. ¿Qué es lo que hace entonces México? México toma modelos que ya están estudiados de otros países. Para nuestro caso, es la FDA, cuya entidad se encarga de emitir estas limitaciones, de realizar los estudios de laboratorio a profundidad. Un estudio para poder liberar un aditivo alimentario puede tardar desde 2 años hasta 20, 30 años, dependiendo del nivel de toxicidad que se le considere a este compuesto nuevo. Vamos a revisar algunos de los aditivos más utilizados. Vamos a ver cuál es su finalidad y cuáles son los más comunes. Es importante que revisemos las etiquetas de los alimentos que consumimos. Vamos a empezar con los conservadores. El objetivo de este aditivo es prevenir el crecimiento de cierto tipo de microorganismos. Pueden ser levaduras, pueden ser hongos, pueden ser bacterias. No solamente porque le dan un mal aspecto a nuestro alimento. En la imagen podemos observar ejemplos de algunos alimentos cuya presencia de hongo es más que obvia. En este caso, al ser un microorganismo que podemos observar, como consumidor, pues no vamos a hacer el consumo de este alimento, vaya. Pero ¿qué pasa cuando hay bacterias que no podemos percibir de cierta manera inmediata y consumimos el alimento? Pues puede ocasionar un daño a nuestra salud y nuestro alimento vuelve no inocuo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que ya no es seguro para el consumidor. Uno de los ejemplos más comunes y que se dio mucho en la década de los 60, 70 era el consumo de alimentos enlatados. ¿Qué pasaba? Ciertos microorganismos crecían y las latas empezaban a bombar, era increíble. El consumo de estos alimentos se llevaba a cabo, solo que este alimento ya estaba contaminado con algunos microorganismos, principalmente Clostridium botulinum. Este microorganismo, la palabra botulinum, a muchos de ustedes les va a sonar conocido, les va a recordar alguna palabra. Sí, en efecto, botulinum, botulismo o ¿cómo se llama? Para cuestiones cosméticas, hay muchas veces que se inyectan las personas Botox. En efecto, es una toxina que se produce por este tipo de microorganismo. ¿Qué es lo que hace este microorganismo? Paraliza los músculos. Por eso es que cuando se inyecta Botox en las mencionadas patitas de gallo, en la cara, debe de realizarse a través de un experto. Sino lo que causa realmente es parálisis de los músculos. Al consumir estos alimentos, pues la gente no sabía y lo que paralizaba inmediatamente eran órganos vitales, tales como el corazón y los pulmones. Entonces, es un gran problema si no podemos cuidar la conservación de nuestros alimentos. Si ustedes leen, terminando la presentación, van a tener una tarea bien padre. Van a ir a la alacena, van a ir a su cocina, o en donde tengan algún alimento y van a empezar a leer. Me gustaría que leyeran las etiquetas y que empezaran a buscar algunos de estos compuestos que estamos mencionando. Dentro de estos conservadores, los más comunes suelen ser benzoatos, sorbatos, acetatos, propionatos, sulfitos y nitritos. Todas estas son sales. Dependiendo del tipo de alimento en el que yo quiera que actúe, es el tipo de sal o de conservador que voy a utilizar. No voy a utilizar el mismo conservador en un pan de caja que en un refresco o en un jugo. Si ustedes leen, inclusive dice en algunos productos, propionato de calcio adicionado como conservador. Normalmente en los refrescos o en las bebidas carbonatadas y en algunos jugos lo que se utilizan son benzoatos. Seguimos. Otro tipo de aditivos son los emulsificantes. ¿Qué significa? Que estabilizan líquidos que no se pueden unir. Eso es lo que quiere decir la palabra inmiscible. Líquidos que no se pueden unir, lo más común es el ejemplo del agua y el aceite. Oye, Yesenia, pero
¿Cómo que para qué quiero unir agua y aceite? Me van a preguntar ustedes. ¿O cómo? ¿En los alimentos hay agua y aceite? Claro que sí. Y tenemos algunos ejemplos en la imagen. Uno de los ejemplos más comunes es la margarina o la mantequilla. Es una emulsión de aceite en agua. Aunque no parezca, tiene cantidades pequeñas de agua. Otro ejemplo es la mayonesa. Esta es una emulsión. ¿Qué voy a necesitar entonces? Algo para unir estos dos líquidos que no se pueden unir de manera natural. Esa es la función de un emulsificante. ¿Cuáles son los más comunes? Mono y diglicéridos, lecitina de soya y los esteroilactilatos de sodio. Esto normalmente se utiliza mucho en productos como panificación. Y otro ejemplo de los alimentos que ustedes seguramente tendrán en casa son este tipo de aderezos que se utilizan para las ensaladas. El aderezo de 1000 islas, el aderezo de César. Inclusive, si ustedes observan, cuando dejas mucho tiempo este tipo de aderezos, suelen separarse las fases, queda una arriba y otra abajo. ¿Qué es lo que haces entonces? Mover o agitar para que estas dos fases se unan. Ese es un ejemplo más claro de lo que es una emulsión. Otro tipo de aditivos son los polioles o polialcoholes. Oye, es que eso suena muy raro. ¿A poco los alimentos lo contienen? En efecto, normalmente lo vamos a encontrar en alimentos de confitería. Los vamos a ubicar porque su palabra termina con la terminación ol. ¿Y qué es lo que generan? Un ligero sabor, más bien, un sabor dulce. Esto nos va a ayudar con la funcionalidad para producir ciertos alimentos. Ejemplo, algunos chicles, algunos confites. Los más comunes son isomaltol, maltitol, sorbitol, entre algunos otros. Un efecto colateral de estos aditivos es que en grandes concentraciones adicionados a nuestros productos pueden ocasionar leves cantidades de diarrea. Esto es por un efecto colateral. Este ejemplo me encanta, es uno de mis favoritos. Son los potenciadores de sabor. ¿A qué me refiero con un potenciador de sabor? Son acentuadores o exaltan, realzan los sabores de la comida. Y yo el ejemplo que siempre pongo más básico. Cuando ustedes cocinan algo en sus casas, vamos a poner un ejemplo, un caldo, unos frijoles. Si no adicionan sal y prueban el alimento, les va a dar una nota. Ustedes, al colocar la sal, esta nota va a resaltar inmediatamente el sabor de todos sus alimentos. Esto es a lo que me refiero, es un ejemplo cotidiano. Normalmente se agregan a los alimentos. ¿Y qué tipo de alimentos? Tenemos ejemplos de sopas instantáneas, algunos, ¿cómo le llaman? Sales para algunas carnes. Normalmente se utilizan en las papas fritas que vienen empacadas en la tiendita. Y los más utilizados son glutamatos y guanilato sódico. ¿Por qué es uno de mis preferidos? Porque hay tanta controversia alrededor de estos potenciadores de sabor, que si causan cáncer, que si el cáncer de colon es cierto por este tipo de potenciadores, tantas cosas que están alrededor de este elemento. No hay una evidencia científica que nos diga tal cual. Yesenia, público en general, los glutamatos y los guanilatos causan cáncer consumidores. Lo que sí, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, de esto sí hay ¿cómo decirlo? Diversos personas que han reportado malestares musculares, palpitaciones, cuando hacen un consumo excesivo de alimentos con alta cantidad de guanilato monosódico. Y esto se le conoce comúnmente como el síndrome del chino, del restaurante chino. ¿Por qué? Porque tanto la comida oriental tiene altas cantidades de estos potencializadores de sabor. Sin embargo, no hay evidencia científica, repito o insisto con esta parte, de que sea un elemento tóxico. Vamos ahora con otro grupo que son los acidulantes. Esto está también increíble o está padrísimo.
Porque este grupo de aditivos tiene muchas funcionalidades, es muy diverso para el cual yo puedo utilizarlo. Obviamente, como su nombre lo dice, acidulante es generar acidez en un medio. Bueno, ¿para qué quiero yo generar acidez en un medio? Cuando yo reduzco esta acidez o bajo el pH, me ayuda a conservar mis alimentos. Puedo utilizarlo como potenciador de sabor, puedo utilizarlo para hacer un proceso que se llama curación. Este proceso de curación es para los embutidos, embutidos tipo de jamón, salami, chichas, etcétera. Puedo utilizarlo para inhibir reacciones de oscurecimiento y es algo que ustedes seguramente han hecho en casa. ¿Qué pasa cuando preparas un guacamole, por ejemplo? Todos sabemos que el aguacate empieza a tener una reacción de oscurecimiento enzimático, lo que llamamos nosotros químicamente. ¿Qué hago entonces? Adicionar limón. ¿Qué pasa con el limón? Es un agente ácido que está inhibiendo esa enzima para evitar que, en este caso, el aguacate siga oscureciéndose. Dentro de los más utilizados en la industria es el ácido acético, que normalmente conocemos como vinagre, el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tártico, y uno que dejé ahorita al final, que es el ácido fosfórico, que es el que normalmente se agrega a bebidas carbonatadas de cola, como las que podemos ver en la imagen. Oye, Yesenia, pero sí es cierto que hay en torno a estas bebidas que tienen ácido fosfórico. ¿Ok? El ácido, este tipo de ácido sí va desgastando el esmalte de los dientes, sí va causando un daño a largo plazo, puede ser a mediano plazo, en las estructuras óseas. Ojo, aquí hay algo muy importante que resaltar. Hay un experimento y seguramente muchos de ustedes lo llegaron a realizar. Te dicen, coloca en un recipiente un poco de refresco de cola y agregas un hueso de pollo y ahí lo dejas, vamos viendo qué es lo que hace. ¿Qué pasa con este tipo de ácido? Arrastra los minerales. El hueso, los dientes es un mineral, es calcio. Va arrastrando paulatinamente este calcio. Entonces, ojo chicos, aparte de que el refresco por las altas cantidades de azúcar nos está conllevando a otro tipo de enfermedades no como la diabetes, como la obesidad, nos genera a mediano y a largo plazo un desgaste en nuestro sistema óseo y en el esmalte de nuestros dientes. Continuamos. Los edulcorantes. Hay muchos mitos también alrededor de los edulcorantes. La tarea principal de estos es dar dulzor. Dulzor a nuestras comidas, a nuestros productos. Puede ser una bebida carbonatada, puede ser un jugo, un yogur, inclusive en el pan. Tiene una gran diversidad. Este tipo de aditivos alimentarios son muy diversos y dependiendo de esa estructura, nosotros de manera sencilla solamente vamos a revisarlos por la clasificación más sencilla que conocemos. Los naturales, los que son de origen natural o que son calóricos. ¿Qué quiere decir? Que aportan calorías al organismo. Dentro de los más comunes, y todos hacemos el consumo de estos edulcorantes, es la sacarosa, que es conocida como el azúcar de mesa, la fructosa, la miel de abeja, jarabe de maíz. Ojo, este último aditivo se ha visto envuelto en una gran cantidad de chismes, por llamarlo de alguna manera, porque recientemente, me refiero a un artículo no mayor a 10 años, se publicó que este tipo de aditivo alimentario, jarabe de maíz de alta fructosa, puede producir cáncer específicamente de páncreas. Sin embargo, hasta el momento, insisto, no hay como una evidencia 100% científica que lo confirme. Sin embargo, la FDA, si ustedes recuerdan, hace ratito conversamos algo acerca de la FDA, que es esta entidad o este organismo en Estados Unidos, ya lo está prohibiendo en su utilización en su territorio. Nosotros aquí en México actualmente no está prohibido y se utilizan una gran cantidad de alimentos, dentro de los que destacan
refrescos y productos de panificación, llámese galletería, bollería, panificación. Los edulcorantes artificiales, como su nombre lo dice, pues son creados o sintetizados en el laboratorio, normalmente no dan un aporte calórico a nuestro organismo y se agrega a los alimentos para generar ese sabor dulce. Este sabor dulce incrementa el placer por cierta comida y muchas veces se utiliza como auxiliar para ciertas enfermedades como la diabetes. De entre los más comunes en cuanto a nombres, nos encontramos al aspartame, la sucralosa, el acesulfame K o potásico y la sacarina. En las imágenes que están del lado izquierdo, ustedes pueden observar algunos ejemplos de estos edulcorantes artificiales. Antes de pasar a la siguiente imagen, hay una gran controversia frente a ciertos tipos de edulcorantes. Uno de ellos es stevia. Stevia es un edulcorante natural. Se extrae precisamente de la planta de la stevia. Una característica de este edulcorante es su potencial. Endulza una cantidad de veces más que el azúcar común, increíblemente, por lo que se está utilizando como sustituto de azúcar o de jarabe de maíz o de glucosa en una gran cantidad de industrias. Si ustedes pueden revisar la etiqueta de algún refresco o de algún jugo, ustedes van a encontrar la declaración de este aditivo. Puede decir acesulfame K como endulzante, tantos miligramos por tantos litros. Declaran la cantidad porque para las industrias es muchísimo más barato utilizar este tipo de aditivos. Sin embargo, una característica especial de estos edulcorantes artificiales es el resabio que nos deja en la boca. Ya no saben igual, muchas veces decimos, oye, es que cambiaron al parecer la fórmula de este alimento porque ya no sabe igual, deja un resabio en la boca, en la garganta, muy diferente. ¿Qué pasa? En las papilas gustativas o en la identificación de sabores en la lengua, el sabor amargo se lleva a cabo hasta la parte trasera de la lengua. Entonces, estos al dejar un sabor amargo, nos va a dar la sensación de ese amargor en la parte trasera de la lengua. Aunque ya revisamos ahorita algunos de los aditivos más comunes en la industria, hay muchísimos más. Ya vimos cuáles son las entidades que se unen para poder definir si es seguro o no un aditivo alimentario, cuál es el objetivo. Y vamos a revisar ahorita, oye, ¿sí es cierto esto? ¿O qué tan mentira o qué tanta verdad es esto? Ok. Quiero aclarar algo. Uno, hay que buscar información de fuentes confiables. Conocer el origen de esta información nos va a permitir discernir entre información acertada, no acertada, correcta, falsa. Los organismos internacionales tienen una base de datos increíbles y nosotros podemos entrar a esa base de datos y revisar cada uno de los aditivos. Repito, me encantaría que tomaran una etiqueta, que leyeran y que buscaran algo acerca de ese aditivo, a lo mejor tan raro que suena. Dióxido de titanio. Oye, ¿cómo que mi alimento tiene titanio? Sí, en efecto, es un colorante natural, es un colorante que propicia un color blanco, entonces lo vamos a ver muy frecuentemente en el área de alimentos, en lo que son el área de confitería, en lo que es cosméticos también, es un aditivo seguro, es de origen mineral, pero al parecer suena tan exuberante el nombre, titanio. Oye, sí, en efecto, ¿qué tipo de organizaciones podemos buscar? Ok, vemos las principales, como mencioné en un inicio, tanto FAO como OMS se unen para dar lugar a una nueva organización. La organización experta en aditivos alimentarios. Y ustedes pueden consultar la base de datos, pueden revisar los IDA, establecidos, las recomendaciones, pueden buscar bibliografía de tipo científica, como en este caso yo sugiero el Sevier,
pueden revisar la base de datos de FDA. Y repito, esta organización es de Estados Unidos y nos va a ayudar a conocer un poquito más a profundidad de los estudios también que están realizando hoy en día de todos los aditivos alimentarios que ellos tienen permitidos, que no tienen permitidos o restringidos bajo cierto uso. 2, es bien importante leer las etiquetas de los alimentos procesados que estamos consumiendo. Necesitamos como consumidores, y en estos días que son tan caóticos por la contingencia sanitaria, el nuevo etiquetado que se está realizando con las empresas en los productos procesados, necesitamos como consumidores comprender, conocer qué es lo que estoy realmente consumiendo. No es que sea malo a lo mejor el producto, lo malo o lo no tan sano son las cantidades que estamos consumiendo. Es importante leer esas cantidades, esos aditivos, aprender a leer hasta lo que hay hoy en día respecto a la normal, las pilas nutrimentales, lo que va a venir después del 1 de octubre, pues ya va a ser un poco más fácil comprender porque los sellos nutrimentales nos van a decir, oye, este producto es alto en sodio, es alto en grasas, es alto en grasas saturadas. Sin embargo, comúnmente no estamos acostumbrados a leer las etiquetas. Normalmente los mexicanos leen etiquetas por 2 razones. Porque porque está a dieta y necesita revisar qué es lo que va a consumir, qué es lo que está llevando a su organismo. Y 2, porque se le hizo muy atractivo el envase, porque le llamó la atención. Pero más allá no nos damos la tarea de investigar, de leer todos esos elementos que estamos consumiendo en nuestro día a día. Y bueno, no hay evidencia científica respecto a la cuestión de edulcorantes sobre efectos adversos de este tipo de aditivos alimentarios, primordialmente acesulfame-K, aspartame y sacarina, que produzcan cáncer. Porque se empezó a escuchar hace 15, 20 años mucho acerca de este tema, es que causan cáncer de colon, de páncreas, de endometrio. Insisto, no hay evidencia o una organización hasta este momento que haya confirmado realmente el riesgo sobre estos aditivos alimentarios. Pues por mi parte es lo que les puedo compartir. Te cedo la palabra, estimada Jenny. Excelente, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yesenia. Creo que esto estuvo sumamente interesante y útil para todos, para aplicarlo a nuestro día a día. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de este video y básicamente me gustaría preguntarte, ya vimos que los tipos de aditivos alimentarios pues son conservadores, emulsificantes, polialcoholes, endulzantes, potenciadores de sabor, acidulantes y pues un mundo, ¿no? ¿Qué diferencia hay de los potenciadores de sabor? No, más bien de los polialcoholes y los edulcorantes. Si ambos potencian como la parte del dulzor de un alimento o de una bebida. Sí, mira, los polialcoholes provienen del azúcar. Ustedes seguramente han escuchado el anuncio de proviene de azúcar, se parece al azúcar, pero no es azúcar, endulza como el azúcar. Seguramente todos hemos escuchado ese tipo de comerciales que se llevan al respecto. Los polioles provienen de un azúcar o de un hidrato de carbono. En este caso puede ser, por ejemplo, de la sacarosa. A través de una reacción se convierten en grupos hidroxilo con terminaciones OH y por eso se le llama polialcoholes, tienen una terminación de grupos OH, por eso se les conoce con la terminación OL porque es un alcohol. Y mientras, bueno, ejemplo, los que vienen de la sacarina puede ser, los que vienen de la sacarosa van a ser el sorbitol, van a tener esa terminación. Los que vienen de la maltosa va a ser maltitol.
Sin embargo, los edulcorantes, perdón, me regreso, los polialcoholes tienen además otras propiedades industriales, bajan viscosidad, me ayudan a formar una cristalización, por eso mencionaba que se utilizan normalmente en áreas de confitería, mientras que los edulcorantes sí producen ese sabor dulce, pero no le dan esas propiedades reológicas como los otros tipos de aditivos. Ok, ok. Perfecto. Nos preguntan en redes sociales también, ¿los aditivos tienen resabios? Y si los tienen, ¿cómo se evalúan? Ok, primero hay que definir a qué se refiere. Bueno, resabio, a lo que comentaba como resabio amargo, solamente es el caso comúnmente en los conservadores. No quiero decir marcas, no quiero englobarme, no quiero decir nada, pero pues el pan más famoso de México, en el pan integral, cuando ustedes lo consumen, ustedes pueden percibir ese sabor amargo. No, es porque si ustedes dejan ese pan 2 meses, yo se los apuesto, jamás les va a salir un hongo, porque es tanta su concentración de ese conservador que no permite el crecimiento de ese microorganismo. Sin embargo, sensorialmente nos va a resaltar ese sabor amargo. No nos pasa nada en nuestra legislación mexicana, está evaluado como adicionado por buenas prácticas de manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes agregar todo lo que quieras y la ley no te lo prohíbe, porque es seguro para el consumidor. Bueno, Excelente. ajá, déjame Sí, agregar algo más, Jenny, perdón. sí. Respecto a otro tipo de aditivos, pueden ser los edulcorantes, que también dejan este resabio amargo, en donde más lo podemos ver. Hay un juguito muy famoso, unos juguitos muy famosos también, se utiliza para los niños, inclusive las mamás, muchas de las veces los colocan en los lunch, no es muy adecuado, hablando nutrimentalmente, pero cuando ustedes hacen el consumo, normalmente son de naranja o de manzana, pueden sentir ese resabio en la parte de la garganta, en la parte trasera de la lengua. Hablamos primordialmente de conservadores y endulzantes. Perfecto. Entonces, ¿los aditivos se utilizan para engañar al consumidor, sí o no? No, los aditivos se utilizan para dar mejoras tecnológicas, para alargar la vida de anaquel de nuestros productos, para hacerlos inocuos. Comentaba hace rato la historia del botulismo. Realmente cuando se empezaron a cambiar las tecnologías o se empiezan a agregar estos aditivos, nos ayudan a hacer los productos más atractivos y más seguros, más inocuos. Nos ayudan a darle beneficios, más color, potencializar ese sabor. Sin embargo, eso no significa que algunos tipos de industrias no lo hagan de manera ética. Y seguramente yo apuesto, no lo sé, no, desconozco realmente el caso aquí en México, si hay alguna industria que haya hecho alguna manipulación para enmascarar algo de mala calidad, algún mal sabor. Desconozco casos aquí en México. Sin embargo, sí se han dado casos en China para enmascarar estos sabores. Fíjate que hubo un caso muy sonado, y esto tuvo que ver con la leche para lactantes, para bebés menores de 1 año, en donde se quiso enmascarar un mal sabor, un mal aroma, y aparte de todo iba un compuesto que era melamina, que es un compuesto cancerígeno o potencialmente carcinógeno, y sí hubo alrededor de 5 niños que fallecieron. Oye, qué peligroso. ¿Y en esos Sí. casos qué procede? Bueno, el impacto a ti como industria, pues obviamente te pega en cuestión comercial, en demandas, en paro de tu producto, te inmovilizan completamente. Tú como consumidor estás en todo tu derecho, tu demanda de pedir, pues, que te, ¿cómo llamarlo? Que resaltan ese mal que te están haciendo. Cuando hay pérdidas humanas, pues es obvio que no hay un resarcimiento
de elementos. Sin embargo, tú estás en tu derecho de demandar, de pedir que inmovilicen el producto, etcétera. Son pérdidas económicas increíbles. Ok, no, pues hay que tener mucho cuidado como industrias y hay que leer etiquetas como consumidores. Correcto. Perfecto. Muy bien. Nos ponen aquí comentarios. Excelente presentación, muy buen webinar. Muchas gracias. Información muy profesional, interesante, interesante. Muchísimas gracias, Yesenia. No sé si quieras tener algún comentario adicional. Creo que esta información fue de mucha utilidad para aplicarla en nuestra vida diaria. Creo que aprendimos muchísimo sobre los aditivos y sobre todo de los alimentos procesados para la industria. Claro que sí, Jenny, te agradezco a ti la invitación. Ahorita un tema que va a estar muy en auge va a ser norma 051 por etiquetado. Si tienes la oportunidad de invitarme nuevamente, me encantaría participar con este tema porque podemos desglosar un poquito más de los temas para el nivel consumidor. Oye, ¿qué son las grasas trans? ¿Qué son las saturadas? ¿Por qué son malas? ¿Por qué son buenas? Mi producto tiene esto, y ¿sabes qué me encantaría, Jenny? Que la gente vaya en este momento y lea un poco más acerca de estas etiquetas. Yo estoy a través de tu página en la mejor disposición de resolver las dudas, porque seguramente van a estar leyendo, van a estar surgiendo muchas dudas a través de tu chat, de tu página. Yo estoy en la mejor disposición de resolver las dudas. Y si me invitas nuevamente, me encantaría dar la presentación de estos temas en un nivel consumidor, grasas trans, grasas saturadas, porque son buenas, porque son malas, los conceptos adecuados, todos los carbohidratos o los hidratos de carbono son buenos, son malos. Desafortunadamente, muchos de los youtubers, de personas en redes sociales con cierta cantidad de personas que lo siguen, nos dan información errónea. Y esto, lejos de ayudarnos, nos perjudica, como no tienes idea. Y en la mejor disposición, Jenny, para contestar las dudas. Tarea, vayan a leer inmediatamente sus etiquetas y esperando contar con tu invitación. Esperamos vernos la siguiente ocasión. Yo encantada de la vida. Claro que sí, con mucho gusto te volvemos a invitar, cuenta con ello. Sí. Sé que es un tema totalmente aparte y que se tiene que revisar a profundidad, pero ¿nos puedes decir brevemente cuáles fueron los cambios ahorita del nuevo etiquetado que pueden beneficiarnos como consumidores? Claro que sí. Lo que llamamos nosotros, lo que está actualmente conocido como GDAs o pilas nutrimentales, desaparecen. La norma empieza a entrar en vigor el 1 de octubre de 2020. Va a ser un cambio gradual. Sin embargo, para abril 2021 tiene que estar completamente todos los empaques con estos cambios. Desaparecen pilas, pero se agregan algo que llamamos octágonos o sellos. Me va a decir, este producto es alto en calorías, es alto en grasas saturadas, alto en sodio. Cuando tú ves, mientras más sellos veas en tu producto, significa que el producto es menos saludable. Son primordialmente los cambios que están por entrar en vigor. Ok. Cambio radical, estamos avanzando bastante, sin embargo, eso no garantía que lo va a ser muchísimo más fácil al consumidor que aprendamos a leer etiquetas. Así es, muy cierto. Pues muy bien, Química en Alimentos, Yesenia Martínez González. Te agradecemos muchísimo por habernos compartido tu conocimiento, por haberte dado el tiempo de estar en este webinar aquí a través de nuestras redes sociales. A nombre de todo el equipo de Nutri-G que hace posible estos webinars, de nuestros aliados estratégicos, Bioemprendiendo, All Biotech y el Colegio Mexicano de Nutriólogos de Jalisco,